Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Hoy vamos a hablar de las magnificencias de Cristo. De las magnificencias de Cristo. ¿Qué es la magnificencia? Algo grande. Algo, es que la palabra increíble no se debe decir. Algo maravilloso, porque increíble significa no creíble. Increíble, es no, creíble no, no creíble. Entonces no es increíble, es grandioso, es maravilloso. La obra de Cristo en la cruz es la obra maestra. Es la obra maestra. Pero la palabra más especial que encontré es las magnificencias de Cristo. Y yo quiero que usted hoy, después de esta palabra, como cantábamos ahorita y como les decía, yo quiero que usted se enamore cada día más de Cristo. Y si aún usted hoy en día no ha experimentado el amor de Cristo, presentándole a Cristo, yo quiero que usted se enamore de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? La única manera en que una persona pueda perseverar en la vida cristiana y en la vida espiritual es enamorándose de Cristo, viendo a Cristo, conociendo a Cristo, siguiendo a Cristo. Muchas personas abandonan las iglesias. Muchas personas abandonan el cristianismo porque se fijaron en el lugar, se fijaron en el grupo de alabanza, se fijaron en las danzarinas, se fijaron en todo menos en Cristo. Y tarde que temprano, una persona que no ha fijado su mirada en Cristo abandona el barco. Porque lo único que nos puede mantener a nosotros firmes es la mirada en Cristo. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo a Pedro: ¿eso es lo que quieres? Ven. Pero ¿cuándo fue que Pedro comenzó a hundirse? ¿Cuando tuvo duda? ¿Cuando le dio miedo? ¿Cuando vio el agua? ¿Cuando se acordó que estaba en el mar y de pronto ven tiburones? Aunque yo no creo que en ese mar hayan tiburones. Cuando Pedro le quitó la mirada a Jesús. En ese momento en que Pedro le quitó la mirada a Jesús, comenzó a hundirse. Y para que usted no se hunda, hermano, no le debe quitar la mirada a Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dígale a su vecino: no le quites la mirada a Jesús. Dígale: no le quites la mirada a Jesús. Los que han tenido la oportunidad, yo como músico tuve la oportunidad de ir a muchos lugares a cantar, a tocar. Cuando tocaba y cuando cantaba. Ya no canto y desafino. Pero en esas épocas, cuando Dios me permitió ir, fui donde los guambianos, fui donde los paeses, fui donde los indígenas caucanos nariñenses, y Dios me permitió conocer muchos lugares, muchas iglesias, muchos lugares, tener experiencias muy agradables y ver a cristianos indígenas y cristianos campesinos absolutamente enamorados de Dios, sin tener sonido, sin tener una estructura muy grande, sin tener un grupo de alabanza que, mejor dicho, algo impresionante. ¿Qué los mantenía en el evangelio? El amor a Cristo. Así que yo quiero que usted hoy, si no se ha enamorado, se enamore. Y si está enamorado, se trague, hermano. Sí, se trague del Señor, hermano. Que usted diga: yo al Señor no lo suelto por nada del mundo, pase lo que pase. ¿Qué les dije que cita? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice la escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las escrituras. La obra de Cristo es completa y es perfecta. ¿Qué les dije? La obra de Cristo es completa y perfecta.
¿Por qué digo esto? Porque en las redes sociales he escuchado a personas que dicen que la resurrección de Cristo fue más importante que sus otros actos. Y eso no es cierto. Porque la obra que Cristo hizo es una sola obra. Él es la salvación. Su vida, su muerte, su tumba y su resurrección hacen parte de una única obra. Y esa única obra es completa. Ahora, la vida de Cristo, la humanidad de Cristo tenía unos objetivos. La muerte de Cristo tenía otros objetivos. El día en que Cristo estuvo en la tumba tenía otros objetivos. Y la resurrección de Cristo tenía otros objetivos. Pero cada uno de esos diferentes objetivos solamente apuntaban a un solo objetivo, que era la redención, la salvación. Un solo objetivo dividido en 4 partes diferentes. Y yo quiero que hoy hablemos de la humanidad de Cristo. Esta primera charla que vamos a tener, vamos a hablar de la humanidad de Cristo. Vamos a descender a Cristo de la cruz. Digo esto con mucho cuidado. Vamos a bajarlo de la cruz y vamos a conocer al Cristo humano. No al Cristo que predica el presidente de nuestra república, no ese Cristo. El Dios hecho hombre, el Dios que se encarnó, el Dios que se hizo hombre. Cristo, aprenda esto, hermano, Cristo en su vida, en su humanidad, resolvió la incapacidad moral del ser humano. Cristo en su humanidad resolvió la incapacidad moral del ser humano. Es decir, el ser humano no puede ser bueno según los estándares de Dios. Pero Cristo, cuando vino, fue absolutamente bueno, absolutamente perfecto. Cristo en su muerte, o el Señor en su muerte, abordó el mayor problema del ser humano. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? El pecado. Su mayor problema, hermano, no es tener para el arriendo. Su mayor problema no es su mujer, ni su marido. Su mayor problema no es no tener trabajo. Aún ni siquiera su mayor problema es la enfermedad grave que lo aqueja. Su mayor problema es el pecado. Dígale a su vecino, hermano, su mayor problema es el pecado. Dígale. Ahora dígase a sí mismo, mi mayor problema es mi pecado. Ese es el mayor problema que el hombre tiene. Y en la cruz del Calvario, Cristo resolvió y enfrentó el mayor problema que tiene el ser humano, que es el pecado. ¿Me parece interesante? Ahora, en la cruz, Cristo resolvió el problema de la culpabilidad del hombre. En la cruz, en la resurrección, Cristo resolvió el problema de la culpabilidad del hombre. ¿Qué significa eso? Que delante de Dios usted y yo somos culpables. ¿Por qué somos culpables? ¿Cuál es el mayor problema? Entonces, ¿por qué es culpable? Porque usted y yo hemos pecado. Y como usted y yo hemos pecado, somos culpables delante de Dios. Y como somos culpables, ¿qué merecemos? El castigo, la muerte. Entonces, en la resurrección que hizo Cristo, se presenta ante el Padre y le dice: Señor, yo tomé el lugar del hombre, me eché sus pecados en el hombro, fui a la cruz, pagué la deuda impagable. Ahora ellos, por mi sacrificio, son presentados justos. No que no hayamos pecado, y no que nuestro pecado no cuente, sino que Cristo saldó la deuda cósmica que teníamos nosotros. ¿Por qué cósmica? Porque es universal. Cuando usted y yo ofendemos a Dios, el pecado es como el tamaño de Dios. O sea, es un pecado cósmico, grande. Esa mentirita chiquitica que nosotros decimos, esa vulgaridad chiquitica que nosotros decimos, pasa que nosotros romantizamos el pecado. Eso tan pequeño que nosotros creemos que no pasa nada, delante de Dios es un pecado eterno, impagable. Entonces, como usted y yo no podemos pagar esa deuda, Cristo subió a la cruz y pagó con su vida y pagó con su sangre nuestra deuda delante de Dios. Él nos presenta
¿Cómo? Justos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando Satanás va ante el Padre a acusar a Daniela, Señor, mire que Daniela hizo copia en el parcial. Y dije, entonces Dios y Jesús voltea a mirar a Dios y le dice, yo ya pagué. Ella es inocente. ¿Quiere decir que su pecado no vale? Sí vale. Lo que quiere decir es que Cristo ya pagó ese pecado. ¿No les parece interesante? Cuando el Satanás va ante el Padre a acusarlo a usted por cualquier pecado, Cristo, que es nuestro intercesor, Cristo se levanta y dice, un momentico, señor Satanás, no se le olvide que en la cruz del Calvario yo cogí los pecados de Daniel, los de Andrea, los de Hermógenes, los de Marta, los de Elsa, los de cada uno, me los eché al hombro, me subí a la cruz y morí. No se le olvide ese pequeño detalle, Señor. Y yo ya pagué la deuda eterna. Así que todos ellos son presentados justos delante del Padre. Amén. Hablemos de la humanidad de Cristo. Vamos a hablar del Cristo humano. Cuando Cristo vino a la tierra, estaba predominando el imperio greco-romano. ¿Listo? Porque los romanos habían conquistado a Grecia. ¿Listo? Los romanos eran bestias salvajes. Era un ejército rudo, era un ejército implacable, inmisericorde. En cambio los griegos eran, como usted y como yo, pensantes. Y miraban el mundo y se dedicaban a pensar. Yo solo sé que nada sé. Y cosas así por el estilo. Entonces en el mundo greco-romano, en la filosofía griega, pensar, imaginarse a un Dios que bajara del cielo y se hiciera hombre y muriera por los hombres y se sacrificara por los hombres, eso era absolutamente absurdo. En la mente de los filósofos griegos, de algunos como Nietzsche y como Rousseau, para ellos esa idea era absolutamente absurda. Era una locura completa. ¿Cómo se le ocurre a usted pensar que un Dios un Dios se meta dentro del vientre de una mujer, nazca como un niño, siga siendo Dios, venga a compartir con la humanidad, se haga como los hombres lo tratan mal, los hombres lo desprecian, más encima se sube a una cruz y dice que se mata por los hombres y resucita? Para ellos eso era absolutamente locura. Por eso Pablo escribe que el evangelio es un mensaje de locura para los que se pierden. Para la filosofía eso era absurdo. Para mucha gente hoy en día también es absurdo pensar en semejante sacrificio que hizo Dios. Entonces comencemos a hablar del Dios hecho hombre. Juan capítulo 1 versículo 14. Lo primero que tenemos que mirar es que el Dios eterno se hizo hombre. Juan capítulo 1 versículo 14, ¿qué dice? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, en este versículo hay tantas cosas. Para los griegos creían en el logos. A nuestras traducciones lo tradujeron como el verbo. La traducción correcta es el logos. Si alguien tiene una traducción diferente, le va a aparecer el logos. ¿Qué era el logos? Una marca de una zapatilla, un jarabe, ¿sí? ¿Qué era el logos? El logos era, palabras más, palabras menos, para los griegos el logos era la fuerza activa que había creado el universo. Para los griegos el logos era un Dios impersonal, o sea, no era una persona, era una fuerza, era como una mente por allá en el universo que creó todas las cosas. Para ellos eso era el verbo, el logos.
Entonces Juan llega y les dice a los pensadores grecorromanos de su época, escribiendo la carta de Juan, dice: pues ese ser que ustedes creen que existe, ese logos, ese poder invisible, ese poder que ustedes le atribuyen la creación del mundo, ese logos se hizo carne. El verbo se hizo carne. ¿Quién es? Cristo. Juan les estaba diciendo a ellos: eso que ustedes creen que es una fuerza impersonal que creó el universo, se hizo carne. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces Cristo es el logos, Cristo es el verbo. Cristo, con mucho cuidado lo digo, es la fuerza activa de Dios, aunque está muy mal dicho. Pero en Cristo se crearon todas las cosas y por Él se hicieron todas las cosas. Más bien, Cristo no es la fuerza activa de Dios, Cristo creó todas las cosas. Es la mejor manera en que podemos decir. Entonces dice Juan: el verbo se hizo carne. ¿Y qué ocurrió? Siga leyendo. Y habitó ¿dónde? Entre nosotros. El Dios se hizo carne y no se quedó en un palacio como los dioses generalmente lo hacen, sino que ese Dios vivió entre nosotros. Por eso la profecía: Emmanuel, Dios con nosotros. Siga leyendo, por favor. Ahora Juan dice, ¿qué dice Juan? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Alguno de ustedes conoció a Simón Bolívar? Ni el más viejo de los más viejos acá, ni a Policarpo Salabarrieta, ni mucho menos a Cristóbal Colón. Entonces, ¿usted por qué cree que existió Cristóbal Colón, Policarpo Salabarrieta, Santander? Porque alguien lo registró en los libros. Entonces hay unas evidencias históricas, hay unas evidencias testimoniales de personas que conocieron a Simón Bolívar y dejaron escritos. Se llamaban historiadores de su época y miraban y contaban y escribían lo que les convenía. Escribían la historia, porque así pasa en nuestro país o en cada país. Cada cual cuenta la historia como le conviene. ¿Qué ocurre con los evangelios? Los evangelios son pruebas testimoniales de personas que vieron a Jesús, lo conocieron y ¿qué hicieron? Escribieron. Entonces Juan está escribiendo el evangelio de Juan y Juan dice: ¿y qué? ¿Qué dice Juan? Vimos. ¿Qué fue lo que vio Juan? La gloria de Dios. ¿Cómo así? ¿Usted recuerda en el monte de la transfiguración? ¿Se acuerda? Cuando Cristo coge a 3 de sus discípulos, les dice: caminen, me acompáñenme allí que vamos a tener una fiesta de luces. Y se los llevó al monte y Jesús se quitó el overol humano y dice que un resplandor llenó el lugar. ¿Sí lo han leído? Me late que no. Gracias. Y llenó el lugar. Y ahí estaba Juan. Y cuando Pedro dijo: uy, esto está muy bueno, Señor, eso está pero fabuloso, hagamos 3 carpas, quedémonos aquí. Juan está diciendo posiblemente: y yo vi la gloria del Señor. O sea, imagínense, Juan tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿No le parece increíble? Increíble, ¿no le parece majestuoso, magnífico? Algo realmente asombroso. Entonces Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan está hablando de todo lo que vio de Jesús, de todo lo que conoció de Jesús. Ahora, Juan está escribiendo esto aproximadamente 40 años después de que Cristo había muerto, más o menos aproximadamente. Él está obviamente inspirado por el Espíritu Santo, él está recordando esos momentos que vivió con Jesús. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16. Primera Timoteo 3, 16. Dios, el Dios eterno, se hizo
hombre. Se hizo como nosotros. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, ¿qué es indiscutiblemente? No tiene discusión. O sea, hermano, ¿mi camisa de qué color es? El que diga algo contrario está loco. ¿Sí? ¿Listo? Usted no puede discutir que mi camisa es clarita. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Hoy usted va a aprender muchas cosas. Hoy va a aprender aquí cuál es el misterio de la piedad. Pero cuando hablamos de misterio, no estamos hablando de esa señora con las uñas largas, nariz larga, cabello largo. No estamos hablando de esas cosas. La palabra misterio significa profundo, inescrutable, que es muy grande ese concepto. Eso es lo que significa misterio. Entonces dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Ahí está en su Biblia, léalo, por favor. Dice, ¿cuál fue el misterio? Fue ¿qué? Manifestado en carne. Primero, fue manifestado en carne. O sea, vino a volverse uno como nosotros. Fue manifestado en carne. Segundo, vindicado por el Espíritu Santo. En otras versiones, ¿cómo dice? ¿Quién tiene? Justificado por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Contemplado por los ángeles. ¿Qué más? Predicado en las naciones. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. ¿Ese quién es? Cristo. ¿No le parece maravilloso? Ese es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Cristo fue manifestado en carne, o sea, se hizo hombre. Segundo, el Espíritu Santo lo justificó. Tercero, los ángeles lo vieron, lo contemplaron. Fue proclamado entre las naciones, fue predicado entre las naciones. El mundo creyó en Cristo y arriba en el cielo fue recibido. En Hechos capítulo 2 usted encuentra ese relato cuando Cristo asciende a los cielos. Entonces, la primer magnificencia de la humanidad de Cristo es que el Dios eterno se hizo hombre. Se hizo como usted, como yo, semejante a usted y semejante a mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿No le parece bonito? ¿Sí le parece bonito? Los dioses de la mitología griega, hay que sacrificarle personas. Los dioses de la mitología babilónica les sacrificaban niños. Yo les he enseñado eso, ¿no? El dios Moloch, cogían a los hijos mayores y los entregaban vivos en un horno que ardía muchísimo y los sacrificaban vivos. Los dioses de la mitología griega se les sacrificaban. El Dios de la Biblia, ¿qué hizo? Se sacrificó. ¿No le parece maravilloso? Dios dijo, no, yo no voy a dejar que él se sacrifique. Que huela a mona quemada, no. A mona chamuscada. Yo me voy a sacrificar. Segunda característica está en Juan 1:14. De lo que estoy hablando en este momento. Jesús vivió como nosotros y nos entiende. Cristo vivió como usted, hermano. A Cristo le dio hambre como a usted, le dio sed como a usted. No tenía dónde dormir. Creo que ninguno nos ha pasado eso, pero Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cristo lloró de dolor, de tristeza. Señora, sudó sangre. Cristo comió, porque Cristo vino a ser como nosotros. Se compadeció tanto que dijo, yo voy a ser como ellos, con un propósito.
Entonces volvamos a leer Juan 1:14. El primer punto se llama la encarnación, el Dios encarnado. No piensa en la uña, no piensa en su mano. Encarnado es que Él se hizo carne. Ay, el pastor dijo que Jesús tenía las uñas encarnadas. Yo no he dicho eso, hermano. Dios se hizo hombre, se hizo carne. Otra vez leamos Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho, subraye lo siguiente, y habitó entre nosotros. Eso es lo que me interesa que se quede en este punto. El Dios eterno habitó entre nosotros. Hoy en día, ¿quién habita entre nosotros? El Espíritu Santo. No solamente habita entre nosotros, sino que está en nosotros. En nosotros. Está en ustedes. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo, ¿dónde está? En usted. En el debiera, ¿no? Estar en el trono de nuestro corazón. Primera de Timoteo 3, Filipenses 2, 6 al 7. Tenemos un Dios tan especial que se hizo no solamente carne, sino que vino a compartir con nosotros. Vivió con nosotros, andó con nosotros. Filipenses 2, 6 al 7. En teología esto se llama la kenosis de Dios, la kenosis de Cristo, el vaciamiento de Cristo. Cristo se vació de su gloria. Cristo dejó su gloria para ser como uno de nosotros. Yo quiero preguntarle algo, hermano. ¿Alguno de nosotros dejaría su comodidad y se convertiría en habitante de la calle para salvar a alguien y vivir 3 años en la calle para salvar a alguien? Usted dirá, ni por todo el oro del mundo. Pero es su hijo, él tomó sus propias decisiones. Entonces no lo haríamos. No somos capaces de vaciarnos como Cristo. No tenemos semejante capacidad de amor de decir, voy a renunciar a todos mis privilegios, a todos mis derechos, a todas mis comodidades, porque yo quiero ir en busca de la oveja perdida. Y Cristo se despojó de todo. Léalo, por favor. Filipenses 2, 6 al 7. El vaciamiento de Cristo se llama eso. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser como igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, volvamos a la mitología griega. Los dioses griegos, ¿a dónde están? En su trono, en el Olimpo, allá sentados en su trono, donde el mundo les sirve, ¿cierto? Ellos no se van a bajar de su trono por nada del mundo. Cristo, sin ser obviamente de la mitología griega, Cristo está en su trono, es Dios, está con el Padre Celestial y dice que no estimó su posición, no estimó su posición. ¿No le parece eso tremendo? O sea, Dios no dijo, no, yo cómo voy a dejar mi trono. No, bajar a sudar, guácala. Y en ese tiempo no habían desodorantes, peor todavía. En ese tiempo se echaban limón y escupían las pepas. Y Jesús dijo, voy a ser como ellos. Voy a ser como los seres humanos. No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Mire, sino que se despojó de sí mismo. Mire, tomando primer forma. ¿Cuál fue la forma que tomó? ¿Cómo vino Cristo a esta tierra? Como un siervo. ¿Vino a qué? A servir. A los dioses de la mitología griega se les sirve. Cristo vino a... Por eso para los griegos eso era una locura. Era impensable. Se hizo siervo. Vino a servir.
Ahora, Cristo no solamente se hizo siervo, siguió vaciándose, siguió desocupándose, por decirlo de alguna manera, siguió bajando. Después de que se hizo siervo, ¿cómo se hizo? Semejante a nosotros. O sea, primero su actitud de servicio. Primero su actitud de servicio. Ahora dice que se hizo semejante a los hombres. Fue como usted y como yo. Por eso no le diga a Dios cuando usted ora al Señor, es que tú no me entiendes. Usted está ofendiendo a Dios, porque Él fue humano como lo es usted. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hebreos 2:14. Dios fue como nosotros y nos entiende. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice? Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó Cristo? No, más exactamente. Volvámoslo a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó Jesús? No, de cuerpo y sangre. Tuvo un cuerpo humano, lo que está diciendo el apóstol ahí, el escritor de Hebreos. Dice, así como los seres humanos participaron de ¿qué? Carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Una rellena. Cuerpo. Y dice, Cristo participó de lo mismo. O sea, Cristo tuvo un cuerpo. Ahora, ¿por qué el escritor de Hebreos dice eso? Porque se había generado una falsa doctrina que enseñaba que Cristo era como un fantasma, que Cristo había tomado una apariencia humana, pero que no era humano, y que Cristo lo que vino era como un espectro de un ser humano. En ese momento se populó esa enseñanza. Otros dicen que Cristo no sufrió hambre, ni sueño, ni sed, sino que esos eran como apariencias que él tenía. Por eso los escritos de la Biblia demuestran que Cristo en efecto tuvo un cuerpo humano. ¿Estamos? ¿Están convencidos? Amén. Hebreos 4:15. Estamos hablando que Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre y me entiende. ¿Por qué me entiende Cristo? Porque fue como yo. ¿Alguien aquí es adolescente, joven? Gracias a las cuarentonas que levantaron la mano. Las adolescentes de 40. Aún adolece. Bien. Yo le pregunto a los jóvenes que están aquí, ¿será que Cristo los entiende? ¿De qué cree? ¿Qué creen los jóvenes? ¿Será que Cristo me entiende? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él también fue joven. A Él también le salieron espinillas. Ay, pastor, no diga eso. Luego no fue humano. Él también sudó. Y cuando caminaba harto, seguramente a los pies le olían geo. Porque en aquel entonces pues eran caminos polvorientos, bueno, en fin. Entonces Cristo me entiende porque Cristo fue como nosotros. Cristo fue niño, Cristo fue adolescente, Cristo fue joven, Cristo fue adulto. Y dice el apóstol que Él fue tentado en todo conforme nuestras concupiscencias. Pastor, es que Dios no me entiende mis tentaciones. ¿Seguro? Entonces lo que la Biblia dice es mentira. Porque si la Biblia dice que Cristo fue tentado según nuestras concupiscencias, pero sin pecado, ya vamos a ver eso, quiere decir que Él sí me entiende. Amén. Dígale a su vecino, el Señor sí te entiende. Dígale, el Señor sí te entiende. El problema es que usted no lo entiende a Él. Ese es el gran problema, que nosotros no lo entendemos a Él. Ese es el gran problema.
Él sí me entiende, pero yo no lo entiendo. Pero ahí está el dilema. Hebreos 4:15. Mire tan bonito esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué? Uy, hermano. ¿Aquí hay alguien débil? Levanten la mano todos los débiles. Padre, te pido que tengas misericordia, Señor, de todas las manos levantadas. Todos somos débiles. La Biblia dice, el que crea ser fuerte, mire que no caiga. Por ejemplo, yo tengo una debilidad al pan. Y en la empresa estos días les dio por comprar pan. Y nosotros tenemos descansos por la mañana 15, por la tarde 15. Por la mañana me llevo mi arepita, me tomo mi arepita con café, dizque para cuidar mi salud, para no comer harinas. Pero por la tarde, Jesucristo, bajo yo con mis compañeros y tienen una bolsada como de 15,000 de pan. Ahí empieza mi batalla espiritual. Empiezo a reprender ese espíritu blanco, hermano. Y a veces, créame, que me gana, hermano. Y resulto comiendo pan. Y a los 8 días comienzo con sueño, porque los triglicéridos se me disparan. Pero la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que ¿qué hace? Léalo por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No que alcahuetee el pecado, sino que se compadece de mi debilidad. No que cuando peque me dice, tranquilo, mijito, no ha pasado nada. Como vas bien. Como encuentro por ahí yo muchísimas publicaciones que no estoy absolutamente para nada de acuerdo. En esas publicaciones hay un coro que no volvimos a cantar por eso, que dice, no importa cómo eras, no importa cómo hayas venido a Cristo. ¿Seguro? ¿Seguro que eso es verdad? Si no importa su pecado, entonces Dios, ¿para qué vino a morir? Si no importa su pecado, entonces Dios, ¿para qué me pide que me arrepienta? Si no importa mi pecado, Dios, ¿para qué pide que yo me limpie con la sangre de Cristo? Si no importa, ¿para qué Cristo hace todo eso? Entonces mi pecado sí importa. Sí importa, e importa demasiado. Por eso Cristo vino a morir. ¿Por qué? Tenga cuidado con esas cosas que lee en esa página santa de Facebook. No importa lo que haya sido. Dios no mira tu pecado. Dios mira el deseo de tu corazón. ¿Y cuál es el deseo del corazón del hombre? Ah, bueno. ¿Eso cómo se llama? Evangelio humanista. Por eso la gente dice que yo predico cosas raras, porque voy en contra de todas esas cosas. Bien. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza. ¿En cuánto fue tentado Jesús? ¿En cuánto? ¿Qué será en todo, hermano? ¿Será que Jesús fue tentado a decir mentiras? ¿Usted qué cree? Ay, pastor, no habla así de Jesús, de Jesucito no habla así. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Será que Jesús en su adolescencia, en su juventud, no estuvo tentado a comerse una presa de más? Como hacen los adolescentes. Yo también lo hacía, ¿no? ¿Será que no? Y lo sigo haciendo. Jesús fue tentado en todo. Conforme somos tentados nosotros. Pero mire lo glorioso. ¿Qué dice? Pero no pecó. Fue tentado, pero no pecó. Bueno, Él es el único que puede darse semejante lujo, ¿no? Usted y yo sucumbimos ante el pan blanco. Jesús no sucumbió ante nada. Amén. ¿Estamos de acuerdo?
Amén. Tercero, ¿cuál es el primero? Cristo se hizo hombre. Se encarnó, sí, eso está bien, encarnación. No es la tía encarnación, ¿no? Sino que se hizo carne. ¿Sí? Se hizo carne. El segundo, ¿cuál es? Vivió como nosotros y nos comprende. ¿Sí? Hable algo de la kenosis de Dios, el vaciamiento de Cristo. Se despojó de su gloria para ser como nosotros. ¿No le parece maravilloso? ¿Quién querría ser como un ser humano? ¿Alguien querría ser como yo? No sé, no, ¿qué tal? Por favor. Ni mis hijos, yo creo que ya ninguno dice, yo quiero ser como mi papito. Ya no, si ya pasó esa época. Matías todavía tiene esos visos de que el papá se le pero ya lo está perdiendo, ya me está conociendo. Pero Cristo se hizo como nosotros. Imagínense eso, hermano. Cristo se hizo como nosotros. Tercero, está en Isaías 53:5. Mire, este le va a arrancar un amén poderoso, como los amenes que hay en esta iglesia. Dios se hizo como nosotros para tomar nuestro lugar. ¿Ve? Isaías 53:5. Dios se hizo como nosotros para tomar nuestro lugar. Le pongo un ejemplo. Es mejor con ejemplos. Los que somos papás, levanten la mano. Los que tenemos hijos desobedientes, levanten la mano. Todos los papás levantan la mano, todos. Los que hemos tenido que ir al colegio a poner la cara por los hijos, levanten la mano. ¿Usted, hermana, le ha tocado hacer eso? Me parece el colmo. Bien. Entonces supongamos que el coordinador de disciplina, que vergüenza, ¿no? Qué oso. El coordinador de disciplina, el coordinador académico dice: señora Liliana, el señor allá no hace tareas de química. Y el señor allá está ahí parado, todo elegante, todo chachacho. Y uno como papá dice: qué vergüenza de que lleguemos a la casa y va a ver que... Entonces el coordinador dice: lo vamos a castigar. El señor allá tiene que venir todas las mañanas y podar el pasto y barrer el patio. Y después de la tarde se va, pongo un ejemplo hipotético, y después de la, aunque debería ser así, y después de la que salga de jornada se queda con las señoras del aseo lavando los baños. Así deberían ser los castigos escolares, hermano. Va a montar un colegio. ¿Cuál papá diría: yo lo hago? Papito, vaya para la casa, allá hablamos. Señor rector, yo podo las matas, yo barro el patio y yo lavo los baños. ¿Cuál papá haría eso? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Luego usted no ama a su hijo? ¿Usted no ama a su hija? ¿Sí la ama? ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué ustedes no asumieron la responsabilidad de ir a la cruz? ¿Por qué ustedes no pagaron su pecado? ¿Por qué usted y yo no asumimos la justicia de Dios? Porque alguien tomó nuestro lugar. Alguien arregló la embarrada que usted y yo habíamos cometido. Alguien bajó del cielo y podó las matas, barrió el patio y lavó su porquería. Se llama Cristo Jesús. Amén. Y se arrancaron una amén. Amén. Eso se llama la sustitución. Cristo tomó mi lugar, pagó lo que yo debería pagar, limpió la suciedad que yo hice. Eso es lo glorioso de Cristo, hermano. Entonces leamos lo que dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras. ¿Lo entiende, hermano? Cristo fue herido ¿por qué? ¿Qué es transgredir? Desobedecer la ley. Eso es transgredir. Él fue herido
por la desobediencia mía a la ley, molido por nuestras iniquidades o por nuestros pecados. Esta semana no fui capaz de verlo. Me llegó un TikTok de unos científicos que hicieron una investigación e hicieron una representación en 3D de cómo debió quedar la espalda de Cristo después de los azotes. Yo no fui capaz de verlo. Yo no fui capaz de verlo. Eso es absolutamente desgarrador, ver esa imagen. Nosotros creemos que a Cristo le pegaron con 4 cinticas de esas de colores, ¿cómo se llama? Con la que amarran los vestidos de los niños. O como algunos papás que castigan a los hijos, se quitan los cordones de los zapatos y pao, pao, pao. Y creemos que a Cristo le hicieron pao, pao, pao. Por las mentiritas de Lilén, pao. Por las de Daniela, pao, pao. ¿Sí? No, hermano. El juguete romano era un juguete de cuero. Tenía 3 o 4 mechas, por decirlo de alguna manera, 4 extensiones. Algunos de los juguetes romanos en la punta les amarraban bolas de plomo. Y en otros juguetes le amarraban huesos de gato, puntudos, afilados. Y cuando el soldado romano latigaba al preso, se le enterraba el hueso de gato y se le enterraba la punta de plomo, y el soldado decía: ay, qué pena, señor, disculpe. Y se lo quitaba con todo cuidado. No, el soldado romano jugueteaba y alaba de tal manera que toda la piel y la carne se arrancaban del cuerpo de la persona. Si fuera un juguete de 4 cuerdas y fueron 39 azotes, ¿cuántos juguetazos en realidad fueron? Aproximadamente 160. Y dice la Biblia que ese sufrimiento, ese martirio, fue por usted y por mí. Y quien debía haber sufrido los azotes romanos, debimos haber sido cada uno de nosotros. Pero él dijo: yo voy. Yo voy. Ahora, Jesús sabía que venía. No era que Jesús lo cogió por decir: ay, yo hubiera sabido, mejor no me meto en esta. Yo hubiera sabido que era tan duro. No, Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba. Tremendo, ¿sí o no? ¿Dónde vamos? Y ¿qué cita les di? Perdónenme, es que me perdí. Ok, ya lo encontré. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Mire, ¿el castigo de quién? El castigo de nuestra paz. Imagínense, el castigo que yo debería recibir, ¿qué dice? Fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No le parece glorioso, hermano? ¿No es un Dios misericordioso? Pero demasiado, hermano. 2 Corintios 5:21. El Dios eterno no solamente se hizo siervo, no solamente se hizo hombre, no solamente vivió con nosotros, sino que tomó nuestro lugar, tomó mi lugar. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, ¿qué pasó? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios es absolutamente santo, absolutamente santo. Él no tiene la más mínima comunión con el pecado. Y estando en la cruz, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Pecado. ¿Se entiende eso? Lo más abominable de lo más abominable de lo más abominable se volvió Cristo, tomando nuestro lugar.
Primera de Pedro 2:24. Y dice que nuestro castigo fue sobre él. ¿Cómo no enamorarse de Cristo? ¿Cómo no seguir a Cristo cuando vemos esa realidad? Ahí la religión pierde sentido. La religión son ritos. La religión es legalismo. Cristo es vida. Es una relación. Primera de Pedro 2:24. Estamos hablando de la sustitución de Cristo. ¿Lo tiene? Léalo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? ¿Dónde? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué ocurra? Vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Su pecado, mi pecado, fue depositado sobre la persona de Cristo, para que usted no pague el castigo eterno. Amén. Romanos 5:8. Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué ocurrió? Cristo murió ¿por quién? Ahora yo quiero que usted, en vez de nosotros, ponga su nombre. Ponga su nombre. Mas Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por Daniel. Léalo con su nombre. Léalo con su nombre. Aún siendo pecador, Cristo murió por Lorena. Aún siendo pecador. Aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Cuarto. El cuarto es Cristo y Adán, o Adán y Cristo. Romanos 5:14. Adán fue nuestro representante federal en el Edén. Y Cristo fue nuestro representante federal en la cruz. Le repito. Adán fue nuestro representante ¿en dónde? En el Edén. Allá en el Edén, Adán estaba representando a toda la humanidad. Le pongo un ejemplo. Cuando un presidente de una república es elegido, ¿por quién es elegido? Por el pueblo. Es decir, que el presidente representa al pueblo, a una nación. Cuando este presidente va a otro país y hace un tratado comercial, no está negociando él, está negociando la nación. Él está representando a la nación. Y si él va a otro país y hace un mal negocio, un mal tratado, el que sufre es el pueblo, la nación. Es decir, él es el representante. Nosotros hoy en día tenemos un representante que nos representa. Uy, me contengo. Entonces en el Edén, Adán fue nuestro representante. Nos representó a usted, a mí en el Edén. ¿Y eso qué quiere decir? No me demoro porque eso es muy profundo. Lo que Adán hizo en el Edén significa que usted y yo lo hubiéramos hecho también. Muchos dicen, es que por culpa de Adán estamos como estamos. No, y sí. Porque es que usted es responsable de sus propios pecados. De Adán heredamos la muerte. Sí, Adán cometió un pecado terrible. Algunos dicen, es que si yo hubiera estado en el Edén, yo no hubiera sido tan bruto. ¿Cierto?
¿Y usted por qué dice mentiras? ¿Por qué engaña? ¿Por qué pone los cachos? ¿Por qué se embriaga? ¿Por qué hace copia? ¿Por qué quiere evitar pagar impuestos? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque usted es igual que Adán. Yo no hubiera sido tan bruto. No, somos iguales, tranquilos. No somos peor ni mejor que él, somos iguales. En el Edén, Adán nos representó. En la cruz, Cristo nos representó. Ahora, muchos dirán, es que es injusto, totalmente injusto, y voy a levantar una protesta. Es injusto que Adán me haya representado en el Edén y por culpa de Adán estoy como estoy. Entonces también sería injusto que Cristo se subiera a la cruz y pagara su pecado. ¿Se me entiende? Si lo que Adán hizo fue injusto, entonces Cristo no debía subirse a la cruz y usted debía estar en la cruz, porque eso es justicia. Romanos 5:14 dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así como por Adán hay condenación, por Cristo hay salvación. Amén. El siguiente es que Cristo vivió sin pecado. Ya voy terminando. Cristo vivió sin pecado. Usted dirá, pues es que todos lo sabemos. Pero vamos a entender un poquito mejor eso. Segunda de Corintios 5:21. Perdón, Isaías 53:9. ¿Qué pasa si Cristo hubiera cometido pecado? ¿Qué pasaría si Cristo hubiera cometido un pecado? Todo el plan de redención se hubiera desbaratado. El Cordero de Dios debía ser puro, sin mancha, sin defecto. ¿Ahora se lo entiende? Cristo debía ser perfecto, sin pecado. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cristo fue qué? Perfecto. ¿Por qué Cristo fue perfecto? Porque Cristo tenía que vivir la vida que usted y yo no podemos vivir. Por eso Cristo vino a tomar mi lugar. Cristo es mi representante federal. Como yo no puedo dejar de ser pecador, hubo alguien que no es pecador y que no pecó y que me representa. Por eso yo debo acudir a Cristo. Él fue perfecto, Él fue santo, Él fue sin pecado, porque Cristo vivió la vida que usted y yo no podemos vivir. Ningún ser humano puede vivir sin pecado. El apóstol Juan dice en primera de Juan que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, ¿quiere decir que los cristianos pecan? Sí, desgraciadamente. Ese que está al lado suyo es un pecador. Esa que está al lado suyo es una
pecadora. Ay, no me diga eso. Es que yo soy tan bueno. Claro, usted peca lo más de bueno. ¿O me equivoco? Así que yo duermo con una pecadora. En cambio ella también. También. Bien. Vamos avanzando rápidamente. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Así que al que no conoció pecado, Cristo no conoció el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Siguiente punto, solo los voy a mencionar y terminamos. Siguiente punto, Cristo cumplió la ley, Mateo 5:17. Cristo cumplió la ley. Él dijo: yo no he venido a abrogar, yo no he venido a eliminar la ley, vine a cumplirla. Ningún ser humano ha podido cumplir la ley. El único que ha cumplido la ley es Cristo. Amén. Este es muy bonito. El séptimo y el último. Cristo complació al Padre. Cristo complació ¿a quién? Al Padre. Esto que les voy a decir no les va a gustar. Dios no se agrada de nada que usted haga. Usted dirá: y entonces, yo soy lo más de buena gente, yo doy mercados, yo en mi casa viera cómo me esmero, y yo le sirvo a Dios. Déjeme decirle que Dios no se agrada de nada que nosotros hagamos. ¿Sabe por qué? Si no les digo el resto, pues usted se va para su casa desilusionado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios no se agrada de lo que yo estoy haciendo acá? Porque yo soy pecador. Y todo lo que yo hago, así sea predicar, está manchado con la mancha inmunda y fétida del pecado. Eso tan bueno que usted hace, que es bueno, de pronto ir a repartir un mercado, eso es bueno, pero esa bondad está manchada ¿de qué? De pecado. Y como Dios es santo y Dios no tiene comunión con el pecado, baila. No, es que yo soy músico y mi alabanza sube al cielo. Y el Señor desde los cielos me dice: ¡ay, cántame más, hijo! Me agradan tus cánticos. ¡Ay! Cuando tú cantas, Daniel, los ángeles se callan. Y no hay engaño más grande que ese. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Por eso que tenemos que ir ¿a dónde? A Cristo. Cuando Dios recibe mi servicio, cuando Dios recibe mis ofrendas, cuando Dios se agrada de lo que yo hago, cuando yo estoy en Cristo. Porque Dios me ve a mí a través de Cristo. Dios no ve a Daniel. Dios ve a Daniel a través del sacrificio perpetuo de Cristo. Y la única manera en que mi servicio sea agradable a Dios es cuando yo hago el servicio en Cristo, para que en Cristo el Padre sea glorificado. ¿Estamos? De nada me sirve sacar mi piano, ponerlo aquí, tocar y creer que el Señor, no, mejor dicho, y los músicos vivíamos engañados en eso. Y los predicadores y los maestros. Pero yo debo entender que yo debo ir a Cristo. Yo debo estar en Cristo. Cuando estoy en Cristo, entonces el Padre sí me ve. Cuando no estoy en Cristo, soy, como leímos en el pasaje, desconocido y apartado de Dios. No me conoce. ¿A dónde debe ir usted?
¿A dónde debe ir? ¿A la religión cuál? ¿A la iglesia cuál? A Cristo. Oh, es que yo me cambio de iglesia porque es que aquí no se siente la presencia de Dios. No, vaya a quién. Punto. Es que yo me voy porque vaya a quién. Problema resuelto. Es que no me aguanto ese calvo. No se preocupe, aguántese a Cristo. Vaya a Cristo. Vaya a Cristo. Porque cuando yo me voy y como los discípulos, ¿se acuerdan de los discípulos? Mateo 24. Los discípulos venían de Galilea. Era una provincia pequeña. Allá habían casitas bajitas, eran agricultores. Y se fueron con Cristo para Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén y se encontraron con el templo, que eso era una vaina, hermano, excesivamente impresionante. Eso era una mega construcción. Duraron 40 años construyéndolo. Eso era una locura, hermano, era una maravilla. Y los discípulos dicen: Jesús, ay, mire Jesús, estaban pero fascinados con el templo. Jesús, mire, uy, eso, acá sí, Señor, acá sí está la gloria de Dios. Jesús, quedémonos aquí. Y Jesús los mira y les dice: ¿en 3 días? Bueno, proféticamente les dijo: ¿en 70 años? Eso que ustedes están tan impresionados y tan impactados, en 70 años no va a quedar piedra sobre piedra. Y Jesús les dijo: es a mí al que me tienen que ver, es a mí. Por eso les dije al principio: nadie puede ser cristiano, nadie puede ser cristiano si no ha conocido verdaderamente a Cristo y si no ha sido perfectamente enamorado por Cristo. Nadie. Y lastimosamente hay miles de religiosos evangélicos, panderetos, lambeladrillos, que son evangélicos pero que no conocen a Cristo. Y las iglesias están así, de evangélicos sin evangelio, de evangélicos sin Cristo, porque aman su religión pero no aman a Cristo. Amén. Termino con esto. Jesús complació al Padre. La única persona en el mundo mundial que hace sonreír a Cristo, que hace sonreír al Padre, es Cristo. Opa, hermano. La única persona en el universo, escúcheme, que hace sonreír el corazón de Dios, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vivió sin pecado. Porque Cristo hizo la voluntad del Padre. El Padre no tiene comunión con el pecado. Y si Cristo hubiera pecado, Cristo se hubiera condenado. 3 veces se dijo en la Biblia lo siguiente. En el bautismo, Mateo 3:17, cuando Cristo se está bautizando, ocurre un milagro. En ese momento aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 aparecen en ese momento. No sé cómo se atreven a negar la Trinidad. Y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El único Hijo de Dios, a quien Dios mira y dice: es a Cristo. Es a Cristo. Es el único Hijo de quien Dios dice: por ti meto las manos al fuego. La segunda vez en que Cristo dijo eso fue en el monte de la transfiguración, que Dios dijo eso, Mateo 17:5.
Mientras él aún hablaba, una nube de los cielos los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. La tercera vez que se dijo eso de Cristo fue cuando Cristo anunció su muerte, Juan 12:28. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz del cielo respondió: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. 3 veces el Padre declaró audiblemente que Jesús era la única persona en quien Él tiene agrado. Para que usted y yo seamos agradados por el Padre, solamente hay un camino, y es venir a Cristo. Ser uno con Cristo. Se me escapó ese. Ser uno con Cristo. Pertenecer al cuerpo de Cristo. No a una iglesia. No a una iglesia. No a una religión. Pertenecer al cuerpo de Cristo. Vuelvo y le pregunto lo que le pregunté hace rato. ¿Estás enamorado de Cristo?